base del verso 1 hasta el verso 27. En base a todo eso, y no solamente esa sección, sino en base a todo lo que ha venido diciendo Pablo desde el capítulo 1, dice, si esto es lo que está haciendo el Espíritu Santo en nuestras vidas, por lo tanto, verso 28, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, tenemos una seguridad porque es algo que sabemos. No es un conocimiento vago, no es un conocimiento en tinieblas, sino es un conocimiento completo y total. Porque cada uno de nosotros, en nuestra relación con Dios, en buscar en su palabra, ahora sabemos. ¿De quiénes? De los que aman a Dios. Estos tienen los mandamientos de Dios y los guardan. ¿Por qué? Porque andan en su Espíritu. Y el Espíritu Santo nos ayuda, ¿qué dijimos? A cumplir la justicia de la ley. No es nuestras obras ni por nuestro propio esfuerzo. Dice que todas las cosas les ayudan a bien. El Espíritu Santo intercede por nosotros con respecto a la voluntad de Dios para que se cumpla en nuestras vidas. Por lo tanto, todas las cosas que pasan en nuestra vida, tanto cosas buenas. ¿Qué cosas buenas? Solemos pensar que cosas buenas como una casa, o como un buen trabajo, o como un buen matrimonio. No, las cosas buenas primero empiezan ¿con quién? Con Dios. Dios es ese primer parte de esas cosas buenas. Pero también tenemos los atributos de Dios. De Dios podemos recibir algo bueno. ¿Qué? Fortaleza. De Dios recibimos su fidelidad. Recibimos, claro, su amor. No solamente recibimos todo eso, además recibimos y hemos estado estudiando su dirección, su guía. No solamente hemos recibido esas cosas buenas, sino también su salvación. También nos ha dado algo increíble, la oración. ¿Qué más? Nos ha dado su palabra. E inclusive ángeles nos cuidan. Entonces hay cosas buenas que nos ayudan a nuestro bien. No solamente eso, ahora sí, las bendiciones de la vida. ¿Cómo qué? Vida, trabajo, salud. No solamente salud, también economía. Pero todo lo que sucede a los hijos amados, aún las cosas peores que no queremos, Dios en su infinito poder, y no solamente en su infinito poder y soberanía, transformará esas cosas en bendiciones, Pero tenemos que creerlo, pero más que creerlo ya es un hecho porque Él ha dicho, sabemos. ¿A qué cosas malas se refiere? Tanto buenas como malas. La primera es el sufrimiento en la vida. Eso es algo malo. Además, algo malo sería la tentación, cuando llega la tentación a nuestras vidas, cuando viene el pecado o Satanás y te acosa para que caigas en pecado. Y no solamente sufrimiento, tentación, sino además el pecado en sí mismo. Cuando pecamos, cuando caemos en mentira, cuando Jesús nos habla sobre fornicar por desear, no teniendo una relación sexual, sino simplemente con el pensamiento, la mente. Cuando estamos en Facebook y mirando cosas que no son agradables a Dios. Así es que hay estas tres categorías: sufrimiento, tentación y pecado. Tanto cosas malas como cosas buenas
dije hace 15 días, no causan ningún perjuicio en contra de nosotros. De hecho, son para nuestro beneficio. Así es que cuando sufrimos, lo primero que hacemos, el bien que crea en nosotros cuando estamos sufriendo, cuando cae la desgracia a nuestra casa, es que nos acercamos a Dios. El acercarse a Dios es un bien. Y eso lo explican los salmistas, Pablo, inclusive Jesús. El sufrimiento nos acerca más a Dios. No solamente miramos eso, sino que además en medio del sufrimiento, hasta cierto punto, se revela lo egoístas. Y qué tanto nos enfocamos en nuestro propio bien. Podemos mirar nuestro orgullo, podemos mirar nuestra vanidad, podemos mirar nuestro egoísmo en medio de todo eso. Y en medio del sufrimiento eso nos enseña a odiar más el pecado. Porque cuando tomamos decisiones egoístas, decisiones que satisfacen mi orgullo, mi vanidad, y vienen las consecuencias por ello, sufrimos por eso. Entonces aprendemos a odiar las malas decisiones, los sentimientos que nos obligaron a tomar tal decisión, y en sí nos enseña a odiar más el pecado. No solamente eso, cuando también caemos en manos de personas que abusan de nosotros, que quieren robar tu casa, tus cosas. Aprendes a odiar el robo. Cuando alguien miente, cuando alguien te acusa falsamente, aprendes a odiar por vivir en esas situaciones de hombres malvados. ¿Has visto cuando David clama porque Dios castigue a sus perseguidores? Suena hasta un punto cruel. Pero no es hasta que tú estás en una situación de persecución como en la que estuvo David que tú empiezas a orar de tal manera y a odiar lo que ellos estaban haciendo a David. Así es que no es en sí algo que critiquemos a David por desear juicio sobre sus perseguidores, hasta que no estemos en sus zapatos como los que estuvo David. Y por último dije hace 15 días que el sufrimiento en sí, aunque puede ser parte de la disciplina de Dios o no, no todo el sufrimiento que llega a nuestras vidas es disciplina de parte de Dios. Simplemente el sufrimiento que llega a nuestras vidas, la otra parte es de que estamos en un mundo caído. Por eso llega eso. No necesariamente Dios lo manda como parte de la disciplina para guiarnos, no. Pero cada una de esas cosas Dios las encaminará para su bien. Y al saber que estamos siendo disciplinados por Dios, entonces eso confirma además que somos sus hijos. Sus hijos. Lo dice Hebreos capítulo 12 del verso 6 al verso 8. Ahora, podemos decir que sufrir en esa vida, sufrir por pecadores, sufrir por nuestro propio pecado, sufrir enfermedades por el mundo caído, nos encamina a Dios, nos encamina a buscar a Dios y lo transforma en algo bueno, buscar a Dios. Pero cuando llega la tentación, ¿cómo podemos pensar que Dios va a usar eso para nuestro bien? Y eso es increíble porque Dios dice, la tentación es parte de todas esas cosas. ¿Quién no ha sido tentado en esta semana? Yo robaba mucho de chiquillo. Le robé a mis padres, le robé a las personas que me ayudaron en un tiempo cuando fui joven. Me volví bien rata. Entonces, robar fue parte de mi estilo de vida. Entonces, llegan los carros con marcos y traen cosas. Y batallo al mirar cosas, porque siento la sensación de tomarlas. Come on. Estoy en esta carne. Soy tentado por ello. Pero Dios dice su palabra aquí en Romanos 8:28 que eso lo va a hacer en un bien. Me va a enseñar
a odiar más mi pecado. Pero la tentación cuando llega a tu vida la tentación, ¿qué es lo que debería de llevarnos a hacer? Y eso es algo bueno. Eso es algo bueno. Nos debería llevarnos a ponernos de rodillas. Llega la tentación, ¿por qué? Porque batallé con este pecado. Eso era parte habitual de mi vida. Cuando nazco en Cristo, claro, mi espíritu está vivo ahora en Cristo, pero mi cuerpo está muerto a causa del pecado. Pero mi cuerpo llegan esas tentaciones, esas emociones, esos sentimientos y se activan a venir la tentación y querer tomar lo que no es mío. Pero eso, aunque lo odio que llegue, me lleva a ir de rodillas. Señor, ayúdame con esto. Es muy normal que cuando llega la tentación, bueno, déjame cambiarlo por otro. Sabemos que Satanás es un león rugiente que anda tratando de atraparnos. ¿Qué hace un animal? ¿Qué hace un animal cuando es atacado por un león? Es más, los leones ni siquiera atacan, son las leonas. Las leonas van por la presa. Le corren. Lo curioso es que cuando nosotros somos tentados, muchas veces nos quedamos en medio de esa tentación. Ahora, pensamos que robar es esa emoción de tentación, de robar, lo vemos como algo muy exagerado. Pero, ¿qué tal cuando mi esposa empieza a hablarme de cierto tono y yo empiezo ¿cómo dice uno? A calentarse. Dice, ok, no, entonces ahora sigo yo, ¿verdad? En vez de obedecer esa tendencia, esa conducta, debiese salir huyendo, como salen las bestias huyendo cuando son atacadas por un león. Al igual como José, cuando fue tentado por esta mujer hermosa para que tuviera relaciones con ella. ¿Qué hace José? Él huye, sale corriendo. Entonces de esa manera debiésemos actuar cuando llega la tentación a nuestras vidas. No solamente Satanás se acerca a nosotros como león rugiente, sino también se acerca como un ángel de luz. Entonces tenemos esas dos caras de Satanás, como un león que quiere devorar a su presa, pero también una luz hermosa. Pero si estamos bien adiestrados, ¿en qué? En su palabra, así es. Entonces, como el animal aprende a reconocer a su cazador y sale huyendo, nosotros, adiestrados en su palabra, debiésemos correr a su palabra para reconocer sus seducciones malignas y huir de la tentación. Entonces, la tentación es algo bueno porque nos lleva a ir a la palabra de Dios. Pero, por ende, tenemos que conocer de la palabra de Dios. No sé si me está escuchando mi esposa, pero ahora con todo esto de la operación, me llegó un texto de hace muchos años atrás, de alguien que estaba acusando falsamente a mi esposa. Empieza la mente a trabajar, pum, 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 pum. Pero está acusándola falsamente, pero yo pude haberme bien tragado esa acusación y empezar un problema por ello. Pero gracias a Dios de que tengo su palabra y pude reconocer a Satanás metiendo su cuchara ahí y no empezar un problema, una discusión con mi esposa o causar algo, ahora sí, ridículo y tonto de alguien que ni siquiera conozco venga a acusar falsamente a mi esposa. Pero si yo hubiese sido el otro de antes, que no conocía de Dios, se hubiera armado un pleito y seguramente mi hijo no tendría a su papá que le compre tenis. Está jugando. Así es como trabaja
Satanás y cómo es que trabaja la palabra de Dios para reconocer las seducciones malignas. No, ni siquiera le había mencionado esto a ella. Esto es algo que estoy sacando aquí y muy personal. Ahora, no solamente eso, sino que la tentación también nos va a ayudar a crecer de manera espiritual. ¿Por qué? Porque llega la tentación a nuestras vidas, pero muchas veces, no muchas veces, la mayoría de las veces, aumentando más, pensamos y tenemos un orgullo espiritual. Como que somos nosotros tenemos el poder y la capacidad de vencer el pecado, y eso es una mentira que mucha gente vive. Pero cuando vemos eso, el orgullo espiritual se cae. Se cae. ¿Por qué? Porque vemos en la tentación y vemos nuestra debilidad en eso. Y podemos ver lo inútiles que somos sin el poder de Dios. Entonces, cuando llega la tentación, hay un bien porque devasta el orgullo en nosotros. Y en medio de todo esto, en medio de batallar con el pecado, con la tentación, esto debiese fortalecer en nosotros un deseo por el cielo. Por el cielo. No solamente la tentación, sino sufrir. No acabamos de salir de una y ya estamos en otra. No estamos en otra y ya entramos a otra. Por consecuencias del mundo caído, por consecuencias de Satanás, por consecuencias de la tentación. Y entonces eso debiese acrecentar un deseo por el cielo, de ya salir de aquí y estar cerca de Dios. Fuera del alcance del poder y la seducción del pecado. El pecado en sí es algo malo. El pecado en sí es algo malo. Pecar, como robar, mentir, inclusive la ira, la fornicación. Cada pecado es algo malo. Pero Dios inclusive utiliza lo malo, porque he dicho, todas las cosas lo usa para el bien de nosotros. ¿Estás de acuerdo? O sea, y eso podría decir que, hermano, usted está blasfemando. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo que el pecado lo usa Dios para el bien si el pecado en sí es algo malo? No, Dios lo usa para traer un bien a nuestras vidas. El Señor usa nuestro pecado para nuestro bien. ¿Por qué? Porque cuando pecamos, porque sí, claro, pecamos, ¿verdad? Podemos ir a la gracia de Dios sabiendo que Él cancela las consecuencias del pecado. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Muerte y separación eterna de Dios. Entonces, como hijos de Dios, como cristianos, claro, volvemos a pecar, pero somos distintos al mundo porque reconocemos tal cosa. Nos duele, pero en ese dolor podemos ir al trono de la gracia y encontrar descanso, encontrar alivio, encontrar perdón. No solamente cuando pecamos, pero ¿tú sabías que es más fácil mirar los pecados de otros que los nuestros? ¿Sabías eso? Entonces, si tú tienes esa capacidad, bueno, yo también la tengo, de ver los pecados de otros, eso también debiese enseñarnos a no hacer lo mismo. Entonces, el pecado de otros, Dios lo usa para bien de nuestras vidas, para no hacer lo mismo. ¿Y caminar en qué? En santidad, en crecer espiritualmente. ¿Ves cómo Dios usa inclusive el pecado para nuestro bien? Podemos ver los de los otros y eso nos ayuda a no copiar las mismas tendencias, las mismas conductas. Ha dicho Romanos 8:28 que estamos libres de toda condenación.
Pero, no sé, un día me levanto muy espiritual, estoy exagerando, oro, leo la palabra y me meto en una tienda y me llega esa sensación de tomar algo. El pastor Miguel decía Marquitos ayer. Y me atrapan, me agarran. No quiero decir que me haya pasado, no lo he hecho y no espero que me pase. Pero hay una consecuencia por ello, cuando te atrapan. Ahora, dice que estoy libre de toda condenación, sí, del infierno, ¿verdad? Estoy libre de pagar una eternidad alejada de Dios, pero tengo que pagar las consecuencias aquí. Y tengo que ser arrestado y ser llevado a la cárcel y ir a corte y pagar tickets, qué sé yo. Pues eso debiéseme enseñar a evitar robar y ser corregido, ser purificado, ser santificado, anhelar más la santidad de Dios. Entonces, caer en pecado y vivir las consecuencias de ello aquí me ayuda a cambiar mi dirección y anhelar más la santidad de Dios. Entonces, Dios usa el pecado, mi propio pecado, cuando caigo en pecado, para guiarme a santidad por las consecuencias que vivimos aquí sobre esta tierra, no por las que viviremos del otro lado de la eternidad. Una vez que caemos en pecado, bueno, debiese haber humildad en nosotros, se supone, ¿verdad? Que debiese haber humildad. Veamos nuestra debilidad y en humildad buscar a Dios. Buscar a Dios y poder disfrutar de ¿qué? Disfrutar de perdón y disfrutar de restauración. Lo malo es que cuando la gente cae en pecado, no va a Dios, va a su propia condenación o a su propia miseria o a apuntarse a sí mismo, se descalifica, no va a Dios y por ende no experimenta perdón y no experimenta una restauración. Y eso es bien típico dentro de la iglesia, de que el cristiano cuando cae en pecado no va a Dios, no va a Dios. Se refugia en sí mismo, se refugia en su trabajo, se refugia en sus cosas, pero no va a buscar refugio de parte de Dios. Y por ende no puede disfrutar de perdón y mucho menos de restauración. Así es que si pecamos, la salida es ir al Padre, ir a Dios, experimentar perdón y restauración. Pero, ¿cuál es el mayor bien que podemos encontrar en el pecado? ¿Cuál es el mayor bien que podemos encontrar en el pecado? Si alguien me lo dice, ¿trajeron pan? El mayor bien que encontramos a causa del pecado es la vida y la muerte y resurrección de Jesús. Ese es el mayor bien que Dios provocó, que Dios movió o en su soberanía transformó para nuestro bien. El mayor mal lo transformó en un mayor, mucho, en un bien mucho mayor. Satanás produjo un mal en nuestras vidas, pero Dios lo transformó en algo más grandioso para todos los que le amamos. Nosotros, desde este lado del cielo, de este lado aquí en la tierra, nosotros somos los que amamos a Dios. Pero desde el cielo, de Dios somos sus llamados. Somos sus llamados. Simplemente Él ha dicho, y sabemos que los que aman a Dios. Este título que se nos da de los que aman a Dios, simplemente es, una vez más,
Recuerda que el capítulo 8 se le debe a quién, al Espíritu Santo. Entonces, esa respuesta de amar a Dios la está produciendo el Espíritu Santo en nosotros. Es el trabajo del Espíritu Santo. Por eso lo menciona Pablo así. Y no dice, y sabemos que los cristianos. No. Y tampoco dice, y sabemos que los creyentes. No, dice, y sabemos que los que aman a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, y por eso Pablo escoge el primer fruto del Espíritu Santo como el amor. Como el amor. Así es que este mundo está dividido en los que aman a Dios y los que aborrecen a Dios. En este mundo hay personas que aman a Dios y los que aborrecen a Dios. Inclusive Jesús lo dijo, Mateo capítulo 12, verso 30, dice, el que no es conmigo, contra mí es. Así es que no es necesario solamente la fe, porque también los demonios creen y tiemblan. Sino la marca de la fe salvadora es el amor a Dios, el amor a Dios. Así es que la fe no es suficiente. Sí, me trae en una relación con Dios, pero la fe verdadera debiese producir en mí un amor hacia Dios, hacia Dios. Así es que la verdadera salvación produce personas que aman a Dios. La verdadera salvación produce personas que aman a Dios. Romanos capítulo 5, verso 5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué características tiene el amor? Bueno, como yo amo a mi hijo, obviamente hay mucho perdón hacia mi hijo. De igual manera, Dios. En esa relación de amor con Dios hay mucho perdón de parte de Dios. Pero también el amor se relaciona ¿en qué? En obediencia. Claro, mi hijo me ama y hasta 100%, hasta un 40% me obedece. Bueno, dijo 50, ¿va? Dijiste a veces y a veces no. Entonces 50-50. De hecho, nosotros igual. Porque le amamos, hasta cierto punto le obedecemos. Un niño que no me ama no me va a obedecer como mi hijo lo hace. O sea, tal vez le puedo decir a Renata, haz esto, haz el otro, pero no me va a obedecer totalmente como me obedecería a mi hijo. No. Me echa sus ojotes y me aprieta la mano. Ahora, aunque somos los que amamos a Dios, no amamos a Dios perfectamente. No amamos a Dios perfectamente. Y creo que tú lo entiendes. Y creo que el vivir este día, tú puedes analizar en ti y verte a ti mismo que realmente no amamos perfectamente a Dios. Y es increíble porque Pablo pidió una oración por su iglesia diciendo que vuestro amor abunde aún más y más. El deseo es que empezamos a amar más y más a Dios. No solamente miramos esa relación de amor entre nosotros y Dios, sino que además tiene muchas facetas. Si amamos a Dios, por ende, anhelamos de su presencia. Eso está escrito en todos los salmos, ese anhelo por estar en su presencia. Si le amamos, entonces debemos de confiar en su poder para protegernos. Claro, está una vez más mi hijo, o sea, mi hijo confía en mí que va a estar en mi casa hoy descansando sin ningún problema. No se preocupa por eso, no se preocupa por ninguna protección. ¿Sí? Él confía plenamente en que hoy va a dormir allí. Le he dicho, hoy, ¿qué me gané hoy por sacar la basura? De que vas a poder dormir hoy aquí. Pero no lo entiende, o sea, porque no sabe qué es vivir afuera de casa. ¿Qué más? Si amamos a Dios, entonces debe de haber una paz que solo Dios puede impartir. De igual manera, el ejemplo está de que mi hijo no se preocupa por qué va a comer, qué va a vestir, dónde va a vivir, nada de eso. Él está en paz, vive una vida en paz. Si amamos a Dios, entonces somos sensibles a su voluntad y a su honra. Recuerdo claramente que una vez
estábamos en una reunión. Estaban mis tíos y estaba mi papá. Mi papá era un hombre respetuoso, no decía malas palabras. Es más, nunca lo vi andar de morboso. Era un hombre muy moral, muy derecho. Y un día a alguien le pegó. Ahí en la mesa le pegó. Estaban haciendo pláticas. Ya ves que hay gente que se pone a hablar de política, de fútbol. Entonces a alguien no le pareció el comentario que hizo mi papá. Y este hombre, enojado por lo que habían dicho, le volteó un golpe. Entonces deshonraron a mi padre. Y eso me causó mucho dolor, mucha decepción, inclusive ira. Todavía me acuerdo de eso y me enojo. Entonces, ¿cuánto más cuando alguien deshonra a Dios? Si le amamos. Si lo amamos, debiésemos odiar la deshonra de parte de este ser tan maravilloso que nos ha rescatado de nuestro pecado. No solamente eso, aunque mi hijo dice que no ama a sus hermanas, claro que las ama, son sus hermanas, es obvio, son mis hijas. De igual manera, si somos hermanos, debiésemos amarnos entre nosotros. ¿Cómo se caracteriza cuando amamos a Dios? Es de que también amamos a sus otros hijos. Y eso es duro. Eso es duro. Porque a veces nos empiezan a caer hasta gordos. No es cierto, hermanos. Todavía no llega esa emoción, todavía no siento eso. Ya no, en serio, por muchos años ya no he sentido eso de que alguien me caiga gordo. No solamente eso, sino también aborreceremos lo que Dios aborrece. Yo no veo soccer, es más, ni me gusta verlo. Mi hijo tampoco lo ve. Es un ejemplo muy, ¿verdad? Si Dios aborrece algo, por ende no lo debemos, perdón, si Dios aborrece algo, por ende debemos aborrecerlo. ¿Y dónde podemos aprender eso? En su palabra. Y hay algo muy curioso que yo, por mucho tiempo, estando ya en la iglesia, yo no anhelaba que Jesús regresara, ¿eh? No, porque yo tenía planes aquí sobre esta tierra. Entonces, si regresas, pues ya no voy a hacer lo que quería hacer. Ya no voy a conocer ni a mis nietas. Pero con el tiempo, si ha crecido ¿verdad? Ha crecido más y más el amor de mí hacia Dios, entonces, por ende, crece el anhelo ferviente de que Cristo regrese. Y mucha gente dentro de la iglesia no anhela el regreso de Cristo, aunque lo proclame, pero no lo anhela. Y por último, la mayor marca de amor hacia Dios es su obediencia, obedecerle. Así es que no solamente aquí en Romanos 8:28 Dios nos llama los que amamos, la palabra nos llama los que amamos a Dios, sino que además nos nombra como los llamados. Los llamados. Pero Jesús dijo, alguien podría decir, pero hermano, muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo, sí, claro, Jesús lo dijo, pero lo dijo desde un punto de perspectiva de salvación, de enviar el evangelio para salvación, de que muchos son invitados, pero pocos son escogidos. No, dentro de las epístolas ya los llamados son exactamente los hijos de Dios, los cristianos, los que ya son parte del mundo espiritual de parte de Dios. Estos llamados no son llamados en base a sus propias obras, sino a la obra de Dios. Todos los cristianos son llamados por Dios. En Efesios capítulo 1, verso 11, acompáñame, Efesios capítulo 1, verso 11.
En Efesios capítulo 1, verso 11 dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. A mucha gente no le gusta esta idea de la elección o del llamado. Es como decir, tú ya estabas elegido. Es decir, tú ya estabas apuntado hacia el cielo. Bueno, ¿y entonces qué pasa con los otros? Los otros ya estaban apuntados entonces hacia el infierno. Y a la gente no le gusta eso. ¿Cómo puede ser posible que Dios ya haya escogido quién iba a ir al cielo y quién se iba a ir al infierno? Entonces le empiezan a llamar de otras maneras o le empiezan a dar otras explicaciones porque no quieren poner a Dios en esa situación de que Él elige quién va y quién no va. ¿Por qué? Porque eso no le gusta a la carne. De hecho, hay muchas cosas que no le gusta a la carne que dice la palabra de Dios. Yo encontré al principio algo que no le gustaba a mi carne, es que dijesen que Jesús era Dios. Eso molestaba a mi carne. Pero hasta que vine a la salvación pude entender por qué es Dios, por lo que explicaba también el pastor Juan el día domingo y cómo demostró con sus milagros y la obra que él estaba haciendo, Jesús, ser Dios. Entonces, esa negación de parte de la carne murió cuando acepté a Cristo, pero después de ese tiempo venían otras cosas a mi vida que decía la palabra de Dios, como por ejemplo lo de David, que David pidiera que destruyera a sus enemigos. Eso se me hacía algo hasta loco y maniático. ¿Cómo puede ser posible que David pidiese eso? Pero con el tiempo y el estudiar de la palabra entendí. De igual manera, lo de la elección. Antes yo no pensaba que fuera así, que cómo era posible que Dios eligiera a unos ir al cielo y a otros al infierno, pero está en su soberanía. Ahora, ¿qué pasa con el libre albedrío? Si has oído sobre eso, ¿no? De que tenemos libre albedrío. Entonces, nosotros teníamos la libertad de escoger. Bueno, cada una de las cosas que va poniendo Dios va encajando con lo que Él decidió desde un principio. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Simplemente así es. Entonces, el que tú hayas elegido a Dios simplemente viene a caber con lo que Él ya había predestinado desde un principio. Es como caer un engrane en el otro. Tus decisiones, mis decisiones, es más, yo vine a los Estados Unidos y aquí conocí a Cristo. Pero si no hubiese decidido venir a los Estados Unidos, es más, si hubiera decidido casarme con otra mujer, inclusive Dios me hubiese salvado, porque ya estabas predestinado. No importa lo que hayamos decidido en la vida o las decisiones que hayamos tomado en el pasado, cuando llegamos a Cristo íbamos a ser salvados porque tú ya habías sido predestinado, ya habías sido llamado por Dios. Y es obvio, si ya había sido predestinado, entonces no es necesario Cristo, porque hay gente que piensa eso, Claro, hay gente que piensa eso, si ya he sido predestinado no necesito a Cristo, es más, ni siquiera necesito la santidad. No, porque estaríamos volviendo a regresar a Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 7 y volver a empezar, que el pecado y que Cristo ya estamos unidos con Él. No, pero es bien importante saber de que nadie puede venir a Cristo sin haberlo reconocido primeramente. Esa es parte de una ley. Nadie puede venir a Cristo sin reconocer a Cristo primeramente, aunque tú solamente vienes a cumplir el llamado que Dios ya había tenido para ti. Y esto debe de traer una profunda seguridad a nuestras vidas. Si nosotros hemos experimentado el poder del Espíritu Santo desde lo que hemos leído, desde el verso 1 hasta el verso 27, ya nos ha dado una seguridad tremenda de que somos sus hijos. Y ahora, aún más con este verso, debe de traer una mejor y mayor protección. Debemos ser como niños, como dice la palabra, y confiar plenamente en el Padre, que venga lo que venga, todas las cosas nos ayudan a bien. Ahora, no tengo tiempo más, pero
Tú puedes leer más adelante cuáles son esas cosas que ni la muerte, ni la vida, ni otra cosa, cualquier otra cosa creada nos van a poder separar del amor en Cristo Jesús. Y va a seguir adelante Pablo en resumiendo estas cosas. Así es que hay mucha batalla dentro de la iglesia, hay muchos teólogos y mucha gente, de que Dios escoge, de que Dios escoja. Pero Él lo hace en base a su voluntad y sus propósitos divinos. E inclusive lo dice en Isaías, capítulo 46, verso 9 al 11. Acompáñame a Isaías, capítulo 46, verso 9 al 11. Lo cierto es de que podemos mirar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo plasmado en el Nuevo Testamento con mucha claridad. Pero hay según cristianos que predican que no existe tal cosa. Inclusive los testigos de Jehová solamente creen que Jehová es Dios y que Jesús ni el Espíritu Santo son Dios. Pero un día me topé en una escritura en Isaías que voló mi mente porque reveló la presencia del Padre, la presencia del Hijo y la presencia del Espíritu cuando está haciendo la obra, esa predicación, esa enseñanza de que un día vendría el Hijo de Dios a salvar al mundo y que después vendría el Espíritu Santo y que destruiría toda hierba seca, o sea, toda arrogancia de parte del ser humano. Y esta parte de la elección también trajo una explosión en mi mente porque dice en Isaías capítulo 46, verso 9 al 11, porque yo soy Dios. Increíble. En inglés dicen statement. La traducción es predicado. Pero increíble oración. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada es semejante a mí. Y ahora ahí vemos la autoridad de Dios, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamó desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Y yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Si esto te ha dicho que tú eres el Hijo de Dios, tú puedes descansar en esta increíble verdad porque tú estás en sus manos. Y una vez más, venga lo que venga, Dios tiene el poder y la soberanía para cambiarlo para nuestro bien, porque Él es Dios. Padre, gracias, Señor. No hay nada más maravilloso de poder entender lo increíble que es tu nombre, lo importante que es tu palabra y de la tremenda seguridad que podemos tener en ella, en tu palabra, en tus dichos, en tus mandamientos y poder descansar, Señor, en esa seguridad como tus hijos, como tus herederos. Gracias, Padre. No lo merecemos, pero gracias una vez más porque estamos en tus manos. Gracias, Padre, porque cada cosa que llegue a nuestras vidas, ahora entendemos y sabemos de que tú lo transformarás para nuestro bien. Gracias. Gracias por este tiempo y gracias por tu iglesia, Señor. Sigue levantando este ministerio, Señor, para tu propia gloria y honra. Hazlo, Señor, por amor a tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén.